Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana. ¿Todavía con el sol en tu signo? Como sabes, aquí les decimos que si quieren que los felicitemos, puedes dejar un mensaje en los comentarios con tu fecha de nacimiento y yo te felicito. Esto va del 5 al 11 de abril, así que bueno, los que están cumpliendo años esta semana les dejo un abrazo y espero que hayan tenido un muy buen cumpleaños. Tu palabra clave de la semana es balance. Aries, hay que buscar el balance, hay que buscar mucho el equilibrio. De hecho, eso en los últimos contenidos astrológicos, que no sé si los has visto en mis redes sociales, le ha pedido o le ha hablado a Aries mucho de eso, de mantener el balance, el equilibrio en todas las áreas de su vida. El balance es la paz, ¿ok? La paz que puedas tener al momento de hacer o desarrollar algo. Tu número es el 5 y dice cambio. Probablemente van a haber algunos cambios esta semana precisamente para buscar ese balance o ese equilibrio. Así que no tengas ningún tipo de, qué sé yo, de detenerte o de pensar mucho cualquier acción que puedas emprender para poder buscar el equilibrio en tu vida. La invitación cordial a que te suscribas y actives las notificaciones. Tenemos horóscopo todos los domingos, especiales astrológicos y los miércoles de en vivo. Cambios positivos vienen para ti. Vuelve a repetir la carta de los cambios. De hecho, todo en la lectura habla de cambios, cambios que vienen a tu vida. Evolución y situaciones de alegría donde vas a estar celebrando algo, un camino de suerte, una bendición que llega, algo que se habla, algo que se celebra. Ten mucho cuidado con tus comunicaciones. Esta semana puede haber un malentendido con alguien porque tú dices A y te entienden B, o porque te dijeron A, tú entendiste B. Ten mucho cuidado, no vayas a reaccionar. Pregunta a la persona, ¿lo que tú me quisiste decir fue? O si una persona te reacciona mal, tú le dices, espera un momento, lo que yo quise decir fue. Hay una situación de engaños o de mentiras que se van a salir o se van a ver esta semana. No es como que un drama horrible de me mintieron, me engañaron, pero sí te vas a quedar así como extrañado de por qué cierta persona de tu entorno no te dijo la verdad sobre algo que a lo mejor hasta es tonto. En todo caso, es una buena semana para no tomarse nada personal y para abrirse a los cambios. Sobre todo lo que son, hay dos tipos de cambios que vas a vivir esta semana. Unos que son inesperados y sorpresivos y otros tienen más que ver con lo que tú tienes que buscar romper. Hay algo que tú tienes que romper esta semana, hay algo, un patrón que se tiene que acabar esta semana, y entonces tienes como que sentarte honestamente contigo y decir, ¿sabes qué? Esto ya yo no lo quiero más en mi vida, y soltarlo. La suerte te sigue acompañando, así que trata de avanzar o tomar acciones en proyectos en los que has estado trabajando y que definitivamente son el buen camino para ti. La salud acá, si estás embarazada, si eres una mujer embarazada, esta es una semana para cuidarte extremadamente, ¿ok? Nada de estar inventando, nada de estar saltando, nada de estar haciendo actividades que puedan ponerte a ti o a tu salud y la de tu embarazo en riesgo, porque tenemos una luna y una suma sacerdotisa hablando de la necesidad de cuidarse. El resto de las mujeres del signo de Aries se les recomienda estudios hormonales, estudios ginecológicos, para ver si hay algo ahí que sea importante saber, mientras que los varones del signo tienen doble lectura: cuidar a su pareja, si tú eres un varón Aries, cuidar a tu pareja si tu pareja está en embarazo, embarazada, y tú cuidar tu parte genital. ¿De qué? De golpes. Si eres un deportista, ten cuidado con golpes, accidentes, o en el área de la sexualidad, tener mucho cuidado de usar los métodos que consideres necesarios. El dinero para Aries esta semana le está hablando de trabajo en equipo, sociedades o dinero que llega por el área de amigos o parejas. Alguien que te presta dinero, alguien que te regala dinero, o tu pareja te pasa un dinero y tú lo usas administrándolo con sabiduría. Si estás buscando trabajo, esta es una semana en donde hay como bueno, lo que pasa es que creo que esta semana, no, la semana pasada fue la que fue feriado, tendría más sentido. Esta semana se ve para ti como lenta, como que algo en temas de entrevistas te dijeron que te iban a dar la fecha y no te la dan, te dijeron que
te iban a hacer una llamada y no te han llamado, pero eso no te preocupes que eso se va a resolver. Así que esta semana no te sientas triste ni te bajones si no recibes la llamada o no recibes el correo. Eso va a avanzar, ¿ok? A partir de la semana que viene. Además que esta semana entra Mercurio en Aries a traer mucho movimiento. De hecho, esta semana se les trae. Estén atentos a los clips de astrología que les voy a estar haciendo. Trabajadores y emprendedores, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en colaboración, hay que trabajar mucho en sociedad. Las sociedades están bien aspectadas para ustedes. Sin embargo, tengan cuidado con una persona en el entorno que no está siendo o ética o puede que no esté siendo 100% honesta. Prendan esa intuición en su trabajo. Si hay un compañero, un socio, un colaborador que no les está dando buena vibra, no se caigan a cuentos. No empiecen con el, ay, bueno, no, es que puedo ser yo. No, no son ustedes, es esa persona. Esa persona, si tú en este momento estás pensando en alguien, ¿ok? Y te hizo clic, sí, es esa persona, porque hay alguien en tu entorno en quien no debes confiar, así que ten mucho cuidado con eso. El amor para ustedes está saliendo el sol, anunciando una semana de unión para las parejas, comunicación, entendimiento, fíjate que esta semana, Aries, las cartas hablan mucho de la honestidad, de ser honesto, hay un llamado a la honestidad. Y no caer es que mejor no, en el caso de la pareja, es que mejor no le digo, no vaya a hacer que se moleste, es que mejor no le digo, no vaya a hacer que crea que soy una persona tonta. No, hay conversaciones con la pareja que se tienen que sostener esta semana acerca de un miedo o una inseguridad que tú tienes y que tal vez te lo estás callando para no poner un ambiente tenso, e igual el ambiente está tenso porque tú lo sigues sintiendo. Entonces es mejor que lo conversen, que lo resuelvan y que sigan adelante, porque sí va a pasar. Si no estás pasando por esto es una semana perfecta en pareja, con mucha ternura, con mucho entendimiento. No se metan en problemas innecesarios, ¿ok? Los que están solteros, te vas a enterar de que le gustas a alguien. Hay una persona a la que tú le gustas, tal vez no se ha atrevido a decírtelo, tal vez no se ha atrevido a abrirse completamente, pero ya esta semana te va a ir dando señales más claras. Si te conviene o no te conviene, tú mejor que yo lo sabes, pero las cartas te están diciendo que por lo menos les des la oportunidad de escuchar lo que te quiere decir. Tu anclaje de la semana, mi intuición me salva. Prende la intuición, Aries. La intuición tiene algo que decirte. Tu voz interior te guía. Así que por favor escríbanlo en los comentarios. Mi intuición me salva. Es muy importante para que no tengas problemas esta semana, para que salvemos cualquier distancia entre lo que tú quieres y tú. Los arcángeles esta semana para ti. Recuerda darle me gusta al video y por supuesto me ayudas mucho compartiéndolo con quien tú quieras. Yo crezco a través de ti, así que somos equipo tú y yo en esto. Rafael te dice, compromiso con tus relaciones románticas, mantente firme en tus pies, situaciones que harán tu corazón latir. Bueno, ábrete al romance, ya sabes, escucha tu intuición y ábrete al romance. Vamos a ver qué te dice tu afirmación de la semana. Yo puedo pensar cómo vencer mis miedos. Mira, hay un miedito por ahí, definitivamente. Yo puedo pensar cómo vencer mis miedos. Si hay algo que te está preocupando mucho, Aries, comunícalo. Los sentimientos como eso es mejor transitarlos a través de la comunicación. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por internet.